Anatomía de lesiones agudas y crónicas de la sindesmosis. La sindesmosis se define como una articulación fibrosa en la que dos huesos adyacentes se encuentran unidos por una membrana o ligamentos fuertes. Aquí es importante observar que la tibia y el peroné distales forman la parte ósea de la sindesmosis y están unidos por los diferentes ligamentos. Ligamento tibio-peroneo anterior distal, el posterior distal, ligamento transverso y ligamento interóseo. Ligamento tibio-peroneo anteroinferior accesorio, también conocido como ligamento de Bassett. Ahora, la parte articular de la tibia, que pertenece a la sindesmosis, presenta una morfología triangular, cóncava y de superficie rugosa, de base distal y con vértice a solo 6 o 8 centímetros de la articulación tibiotalar. Asimismo, el margen anterolateral de la tibia forma el tubérculo anterior del Tilaux-Chapot, o mientras que el posterolateral forma el tubérculo posterior o de Volman. ¿Okay? En este sentido, el tamaño y la forma de la incisura tibial juegan un papel importante en la lesión de tobillo, dado que el tubérculo distal anterior es más grande que el tubérculo posterior y evita el deslizamiento hacia adelante del peroné distal, mientras que el tubérculo posterior diminuto permite la dislocación hacia atrás del peroné distal. Por esto, en las fracturas de peroné causadas por rotación externa, el tubérculo posterior funciona como un fulcro, mientras que el peroné distal gira alrededor de su eje longitudinal en una dirección lateral. El ligamento tibio-peroneo anterior multifascicular trapezoidal discurre oblicuamente hacia arriba desde el tubérculo peroneo anterior hacia el tubérculo tibial anterior, mientras que el ligamento tibio-peroneo posterior de tipo banda discurre oblicuamente hacia arriba desde el tubérculo peroneo posterior hacia el tubérculo tibial posterior. Revisión de la literatura. La rotura sindesmosis tibio-peroneo distal aislada fue descrita por primera vez por Wilson en 1939, mientras se conoce como esguince sindesmosis o esguince de tobillo alto. Según Laus-Hansen, una rotura anteroposterior aislada del ligamento tibio-peroneo es una fractura ligamentosa o una etapa 1 de una fractura de supinación-eversión. De este modo, la estabilidad sindesmótica comprende los siguientes criterios. 42% tibio-peroneo posterior limita la traslación posterior. El 35% por el tibio-peroneo anterior restringe la rotación externa del peroné. 22% por el interóseo limita la traslación lateral del peroné. Bassett, el ligamento deltoideo, las fibras profundas limitan la rotación externa y el desplazamiento lateral del astrágalo. ¿Okay? Entonces, una revisión de la literatura. La rotura de la sindesmosis tibio-peroneo distal aislada fue descrita por primera vez por Wilson en 1939. También se conoce como esguince sindesmosis o esguince de tobillo alto. Según Laus-Hansen, una rotura anteroposterior aislada del ligamento tibio-peroneo es una fractura ligamentosa o una etapa 1 de una fractura supinación. De este modo, la estabilidad sindesmótica comprende los siguientes criterios. El tibio-peroneo posterior limita traslación posterior, el tibio-peroneo anterior restringe la rotación externa del peroné, así sucesivamente. El mecanismo de producción de estas lesiones forma parte del mecanismo de producción de los esguinces de tobillo. Entre otras partes, cabe recordar que un mismo mecanismo de torsión, rotación externa y valgo-aducción o pronación produce lesiones de los ligamentos laterales, así como fracturas o lesiones de los ligamentos tibio-peroneo de la sindesmosis. En resumen, en la rotación externa del pie, el astrágalo presiona contra el malleolo lateral. Por otra parte, la eversión del astrágalo dentro de la mortaja del tobillo
puede desgarrar el ligamento deltoideo, forzando al astrágalo a empujar el peroné lateralmente y lesionar los ligamentos tibio-peroneos, lo que también se conoce como dorsiflexión excesiva, que ocasiona que el ligamento interóseo se tense. La tensión sindesmótica puede ocurrir desde un traumatismo en el tobillo, puede ocurrir después de un traumatismo en el tobillo con y sin una fractura de la parte ósea. Una lesión sindesmótica puede ocurrir después de un traumatismo en el tobillo con o sin una fractura de la parte ósea. Es importante observar que el 1 al 11% de todos los esguinces de tobillo se produce una lesión de la sindesmosis tibio-peronea distal. Asimismo, el 40% de los pacientes suele presentar quejas relacionadas con la inestabilidad de tobillo 6 meses después del esguince de tobillo, lo que podría deberse al desplazamiento de la mortaja del tobillo como resultado del aumento de la longitud de los ligamentos sindesmóticos después del esguince agudo de tobillo. Ahora bien, en los casos agudos se presenta la siguiente clínica. The Squeeze Test Hopkinson es considerada como la prueba de compresión de la sindesmosis, en la que se realiza compresión desde la tibia y el peroné en el tercio medio de la pierna, presentando dolor en el sitio de presión y a nivel distal de la sindesmosis. Dolor anterolateral a la palpación superficial en casos severos y profunda en lesiones superficiales. Rotación externa con el paciente sentado. Se realiza rotación con el tobillo, rotación externa con el paciente sentado. Se realiza rotación del tobillo en dorsiflexión, generando dolor en pacientes con lesión. Cajón que se complementa cuando está asociada a inestabilidad. Incapacidad para soportar peso, que depende de cada paciente y lesión. La prueba de Cotton. En esta prueba se aplica fuerza lateral y medial al astrágalo con el tobillo en posición neutral, buscando valorar en forma positiva la existencia de una mayor traslación con respecto al tobillo contralateral. De otro lado, los pacientes con trastornos crónicos de la sindesmosis tibio-peronea distal por lo general presentan dolor persistente al soportar peso después de sus lesiones iniciales de tobillo. El dolor se ve agravado por una combinación de dorsiflexión y fuerza de rotación externa, que permite que la articulación tibio-peronea distal se estire. Estos pacientes también se quejan de inestabilidad de la sindesmosis, la cual tiende a ceder, especialmente cuando se camina sobre terreno irregular. En estos casos, el examen físico generalmente revela hinchazón persistente en la región anterolateral. En el examen físico generalmente revela hinchazón persistente en la región anterolateral de la sindesmosis y la dorsiflexión restringida de la articulación talocrural. De este modo, como el ensanchamiento de la mortaja de tobillo en 1 milímetro disminuye el área de contacto de la articulación tibio-astragalina. En un 42% se puede deducir que esto podría conducir a la inestabilidad, por lo tanto, a la osteoartritis temprana de la articulación tibio-astragalina. De este modo, como el ensanchamiento de la mortaja del tobillo de 1 milímetro disminuye el área de contacto de la articulación tibio-astragalina,
En un 42% se puede deducir que esto podría conducir a la inestabilidad y por lo tanto a la osteoartritis temprana de la articulación tibio-astragalina. A la osteoartritis temprana de la articulación tibio-astragalina. Por lo tanto, los hallazgos radiográficos suelen incluir un aumento. Por lo tanto, los hallazgos radiográficos suelen incluir un aumento del espacio tibio-peroneo superior. Los hallazgos radiográficos suelen incluir un aumento del espacio tibio-peroneo superior, una superposición tibio-peronea disminuida y un aumento del espacio libre medial. Sin embargo, la lesión sindesmótica puede no ser evidente radiográficamente. Por lo tanto, la prueba de estrés de rutina es necesaria para detectar la inestabilidad sindesmótica. Radiografía. En general, las proyecciones anteroposteriores, laterales y de mortaja se evalúan para los trastornos de tobillo durante el examen radiográfico, para el cual se han establecido 3 parámetros radiográficos que buscan evaluar la diástasis de la articulación tibio-peronea distal. Estos son el espacio tibio-peroneo. El espacio tibio-peroneo es la distancia desde el borde lateral del malleolo posterior y la tibia distal hasta el borde medial del peroné. Hasta el borde medial del peroné. La medición de la distancia se realiza a 1 centímetro por encima del plafón en anteroposterior y mortaja y se define como normal si la medición es anterior a aproximadamente 6 milímetros en ambas vistas. La superposición tibio-peronea, comprendida como la distancia desde el borde medial del peroné hasta el borde lateral de la prominencia tibial anterior. Aunque la medición de esta distancia también se realiza en el mismo nivel y utilizando las mismas vistas en el espacio libre tibio-peroneo. Los criterios normales son diferentes entre estas dos vistas. Los criterios normales son diferentes entre estas dos vistas. Y utilizando las mismas vistas que el espacio libre tibio-peroneo son criterios normales. No entiendo. La superposición tibio-peronea comprende como la distancia desde el borde medial del peroné hasta el borde lateral de la prominencia tibial anterior. Aunque la medición de esta distancia también se realiza en el mismo nivel y utilizando las mismas vistas que el espacio libre tibio-peroneo, los criterios normales son diferentes entre estas dos vistas. En la vista anteroposterior, la medición se define como normal. Si la distancia es mayor a aproximadamente 6 milímetros o 42% del ancho del peroné. En la vista anteroposterior, la medición se define como normal si la distancia es mayor a aproximadamente 6 milímetros o 42% del ancho del peroné. Mientras que en la vista mortaja la medición se define como normal si la distancia es mayor de aproximadamente 1 milímetro. La superposición tibio-peronea. En el anteroposterior y en la mortaja. El espacio libre medial
es la distancia desde el borde lateral del malleolo medial al borde medial del astrágalo, a nivel de la cúpula del astrágalo en la mortaja, y la medición de esta distancia se define como anormal si esta es mayor a 4 milímetros. Otro criterio que a menudo es utilizado consiste en saber si el espacio libre medial es igual o menor que el espacio libre superior, que es la distancia entre el domo astragalino y el plafón tibial. Aunque estos tres parámetros se aplican clínicamente, todavía existe controversia con respecto a la fiabilidad de estos parámetros. Finalmente, cuando las radiografías simples no proporcionan información suficiente, se debe utilizar radiografías de estrés para evaluar la inestabilidad del tobillo, buscando detectar signos sutiles de inestabilidad sindesmótica. Signos sutiles de inestabilidad sindesmótica. Para ello, se debe comparar las radiografías de estrés con el lado contralateral. En resonancia magnética se suele implementar en la fase aguda de una lesión abordando una sensibilidad del 100% y una especificidad del 83%. De otro lado, en la fase crónica de una lesión sindesmótica, se suele informar una sensibilidad del 91% al 95% y una especificidad del 71 al 76%. En este orden, la comparación por tomografía del tobillo lesionado con el tobillo sano es una técnica precisa para detectar rotaciones mínimas del peroné cuando por radiografías simples la sindesmosis es aparentemente normal. Indicaciones. En las fracturas de tobillo, la lesión sindesmótica se produce en aproximadamente 50%. En los casos de tipo Weber B y las otras fracturas de tipo Weber C. El espacio claro medial, el espacio claro tibio peroneo, claro tibio peroneo, claro tibio peroneo es de -5. Y el solapamiento el claro y el solapamiento es mayor a 10. Ok, ahora, las claves para el tratamiento de las lesiones de sindesmosis son las siguientes: el reconocimiento apropiado de la lesión y su gravedad, la evaluación del grado de inestabilidad, la reducción y estabilidad de la articulación del tobillo, el reconocimiento apropiado de la lesión y su gravedad, la evaluación del grado de inestabilidad, la reducción y estabilización de la articulación del tobillo, la rehabilitación progresiva enfocada en el rango completo de movimiento y normal fuerza. Cabe observar que estas lesiones tardan el doble con respecto a la recuperación de los esguinces laterales de tobillo en un grado similar en lesiones puras. Contraindicaciones. Las contraindicaciones de este tipo de lesiones comprenden lo siguiente: problemas vasculopatías severas, diabetes mellitus descompensadas, trastornos severos de coagulación,
cualquier patología sistémica que contraindique la cirugía. Planificación preoperatoria. Existen diferencias de opinión entre los cirujanos a hora de evaluar lo siguiente: si se debe utilizar 1 o 2 tornillos y en qué circunstancias; si los tornillos de posicionamiento de sindesmosis deben penetrar en una o ambas corticales de la tibia; si se deben quitar los tornillos y cuándo; si los tornillos están mejor colocados a través o adyacentes a la placa del peroné; si se deben colocar los tornillos a través de la sindesmosis o encima de esta; si se debe colocar tornillos de 3.5 o 4.5. Cabe destacar que las variables de fijación considerar se pueden generar las siguientes controversias: colocación sindesmótica trans versus supra; tipo de tornillo de acero inoxidable, titanio o metal o biodegradable; y la reparación del deltoides. También es importante diferenciar el tratamiento de las lesiones de sindesmosis pura, las cuales suelen venir acompañadas de fracturas que deben ser estabilizadas por primera medida. Ahora, en el caso de fracturas asociadas a fracturas del malleolo posterior, la inestabilidad sindesmótica se debe tener en gran porcentaje de los casos mediante la fijación del malleolo posterior. Recientemente, Van Dyck, en su panel de consenso SCAFAS, revisó a fondo las clasificaciones más utilizadas por los diferentes autores hasta la fecha, clasificando las lesiones sindesmóticas en función del tiempo transcurrido desde el traumatismo de la siguiente manera: agudas, menos de 6 semanas; subagudas, entre 6 semanas y 6 meses; crónicas, más de 6 meses. Revisó a fondo las clasificaciones más utilizadas de los diferentes autores hasta la fecha, clasificando las lesiones sindesmóticas en función del tiempo transcurrido. Teniendo en cuenta que el manejo será diferente en cuanto al marco temporal, cabe observar que las lesiones agudas se pueden clasificar en estables e inestables. Los esguinces estables se caracterizan por una lesión del tibioperoneo tibioperoneo anterior, TPA. A ver, aquí arriba, TPA, ligamento tibioperoneo anterior. Muy bien, con o sin interóseo. Los esguinces estables se caracterizan por una lesión del tibioperoneo anterior con o sin interóseo, con un ligamento deltoides intacto, mientras que los esguinces inestables también incluyen lesiones del ligamento deltoides y pueden dividir en latentes y francos. También es importante observar que la diástasis latente comprende la lesión del tibioperoneo astragalino lateral con o sin interóseo, así como la lesión del ligamento del deltoides y la lesión diastásica franca de todos los ligamentos sindesmóticos y del ligamento deltoides. Finalmente, las lesiones subagudas pueden subdividirse en reparables o no reparables, dependiendo de la presencia o ausencia de restos adecuados de tibioperoneo anterior, mientras que las crónicas pueden dividirse aún más en función a su asociación o no en cambios artríticos en el tobillo. Abordaje. Los abordajes son variados, por lo que si está asociado a luxofracturas o fracturas de tobillo, se deberán realizar los abordajes necesarios para reducir las fracturas o buscando la estabilidad cuando éstas tengan lugar.
Los abordajes son variados, por lo que si está asociado a una luxofractura o fracturas de tobillo, se deben realizar abordajes necesarios para reducir las fracturas o buscando estabilidad cuando éstas tengan lugar. Ahora, si se trata de una lesión pura de sindesmosis o asociada a fractura de Mason-New, se deberá realizar un abordaje lateral similar al realizado en las fracturas del peroné. Aquí tenemos una imagen de la incisión lateral estándar de la fíbula distal. Finalmente, para el caso de fractura de asociada a lesión a sindesmosis, se deberá realizar un abordaje anterolateral amplio que permita reducción y fijación de la fractura buscando la estabilización de la sindesmosis. Técnica quirúrgica. Después de la estabilización de todas las fracturas, se debe evaluar la estabilidad y la reducción del complejo sindesmótico. De este modo, si se opta por hacer uso de un pequeño gancho óseo para tirar del peroné en forma lateral para examinar el complejo sindesmótico, se deberá proceder a realizar cualquier fragmento óseo de la articulación tibiofibular distal. En este sentido, la prueba de traducción anteroposterior del peroné se debe efectuar empujando y tirando del peroné con los dedos o con un gancho óseo. La prueba de traducción anteroposterior. También es importante restaurar la longitud, el eje y la rotación del peroné, por lo que si éste se encuentra desplazado, se deberá asegurar de que reduzca adecuadamente. Para este propósito, se debe hacer uso de un pequeño gancho óseo para tirar o traccionar del maleolo lateral distalmente, si fuera necesario, hasta alcanzar la congruencia perfecta de la articulación tibiofibular distal. Por otra parte, se debe comprobar la rotación, longitud y traslación anteroposterior del peroné mediante radiología intraoperatoria o inspección visual directa de la sindesmosis, buscando, de ser necesario, arreglar la reducción con un alambre de Kirchner. Ahora, si la fijación preliminar, el cirujano deberá fijar la reducción con un alambre de Kirchner de 2.0 milímetros, insertando desde el lado lateral distal del tobillo distal, planificando 1 a 2 centímetros por encima de la línea de la articulación. Cabe resaltar que la posición de la articulación del tobillo durante la maniobra debe estar en un punto neutro. Posteriormente se debe proceder a perforar un orificio de 2.5 milímetros a través del peroné y la cortical lateral de la tibia, proximal a la articulación tibiofibular inferior, 30 grados de posterior anterior y paralelo al plafón tibial con la articulación del tobillo en posición neutral. Entonces, la fijación preliminar del cirujano deberá fijar la reducción con un alambre de Kirchner de 2.0, insertando desde el lado lateral hasta el tobillo distal, planificado 1 a 2 centímetros por encima de la línea de la articulación. Cabe resaltar que la posición de la articulación del tobillo durante la maniobra debe estar en un punto neutro. Entonces se pasa un alambre, perforación adecuada a través del peroné. Cabe resaltar que la reducción y posicionamiento adecuado de los tornillos son más predictivos de un buen resultado clínico que el material, el tamaño y el número de corticales. Asimismo, algunos cirujanos prefieren 2 tornillos de fragmentos pequeños con tornillos sindesmóticos, como tornillos sindesmóticos, especialmente en fracturas de peroné alto, como la lesión de Mason-New. Ahora, en paciente con lesión mayor de 2 semanas, se deberán colocar 2 tornillos a través de una placa tercio de tubo, 2 tornillos a través de una placa tercio de tubo de 2 o 3 orificios.
De este modo, el segundo tornillo de posicionamiento, como se describió anteriormente, deberá ser paralelo con una medida promedio entre 1.5 y 2 centímetros proximal con respecto al primer tornillo. Otra opción en colocar un sistema de suturas con botón tipo tie rope asociado con un tornillo de 3.3 milímetros, buscando que cuando el tornillo sea retirado, se logre mantener estabilizado el sistema de sutura. A través de un tornillo de 3 milímetros. Lesiones crónicas. Las lesiones crónicas sin inestabilidad se tratan mediante artroscopia o debridamiento artroscópico y abierto, lo que equivale a un ensanchamiento sindesmótico persistente durante 3 meses posterior a la lesión. Cabe aclarar que otros autores recomiendan la reducción abierta. Para esta intervención, el paciente se debe colocar en posición supina con un cojín debajo de la cadera ipsilateral para neutralizar la rotación externa del miembro inferior bajo raquianestesia, después de comprobar que la extremidad es vaciada a través de la presencia de un torniquete. Se debe proceder a realizar portales artroscópicos anteromedial y anterolateral, inspeccionando la articulación tibiotalar para detectar lesiones asociadas, como por ejemplo lesiones osteocondrales y otras lesiones de ligamentos. Posteriormente, la artroscopía debe dirigirse a la parte anterior de la sindesmosis para la evaluación de la estabilidad articular. Debe dirigirse a la parte anterior. Posteriormente, la artroscopía debe dirigirse a la parte anterior de la sindesmosis para la evaluación de la estabilidad articular. Allí se realiza el debridamiento respectivo del tejido fibrótico. Se comprueba la lesión sindesmal y se visualiza tanto artroscópicamente como bajo intensificador de imágenes la reducción de la sindesmosis, fijando mediante un sistema flexible o rígido, para lo cual se recomienda desarrollarla a través de 2 tie ropes cuando se trate de lesiones crónicas, buscando resultados satisfactorios. Cabe observar que la estabilidad sindesmótica crónica puede tratarse con una ligamentoplastia de 3 hileras, peroneo longus, en ausencia de artritis sintomática o defectos óseos como alternativa. Complicaciones. En muchos casos, las lesiones de sindesmosis son pasadas por alto o no diagnosticados, lo que trae como consecuencia lesiones de sindesmosis crónicas que son más difíciles de manejar en aras de lograr una pronta recuperación. Por esto, cuando se realiza la intervención y se debe tener en cuenta que existen múltiples técnicas y materiales a utilizar, sin embargo, aún se presenta una importante cantidad de casos, varían según los diferentes estudios relacionados con la reducción inadecuada y la sindesmosis previo a la fijación, la traslación y la desrotación, que son considerados como los principales problemas de este tipo de intervenciones. En otros casos se pueden llegar a presentar sindesmosis abiertas con una frecuencia menor adicional a ello. También se puede llegar a presentar una presión aumentada a nivel de la sindesmosis que tiende a causar dolor residual. Finalmente, es importante aclarar que la sindesmosis y artrosis son consideradas como otras complicaciones que pueden, la sinostosis y la artrosis, presentarse en pacientes con lesión de sindesmosis.